Comienza en Radio María La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Un gusto de estar con todos ustedes esta mañana de viernes. Son muchas las ocasiones que hemos podido hablar con seminaristas en su proceso de formación al sacerdocio, incluso con sacerdotes en lo que ha supuesto llegar a la ordenación sacerdotal. Pero en esta ocasión vamos a hablar de aquellos que forman a los sacerdotes, que hacen posible que la vocación se venga a cristalizar y que tengamos los sacerdotes que tenemos. Y para esto vamos a aprovechar que tenemos con nosotros en nuestro programa del día de hoy a don Gaspar Hernández Peludo, sacerdote de la diócesis de Ávila, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca y rector del Seminario de Ávila en Salamanca. Con él vamos a poder conversar, además de un documento que ha salido de la Conferencia Episcopal Española del Plan de Formación Sacerdotal, y vamos a entrar en ese mundo maravilloso de lo que es en definitiva el seminario, la formación de los candidatos al sacerdocio, y esto nos va a mover, no cabe duda, a valorar y a encomendar mucho más las vocaciones sacerdotales. Y ahora comenzamos. Bienvenidos a La Espadaña. Y como bien hacíamos referencia, tenemos con nosotros hoy a don Gaspar Hernández Peludo, rector del Seminario de Ávila en Salamanca, y además es conocido en ese ámbito universitario porque es profesor de esta universidad, de la cual él da patrología y sacramentos. Buenos días, Gaspar. Buenos días, Padre Arturo. Pues un gusto tenerte aquí porque vamos a poder hablar además de algo que acaba de salir, que es de plan de formación que ha publicado la Conferencia Episcopal, que como siempre pues lleva tras de sí, me imagino, toda una historia, un proceso para que salga ahora sí del horno. Así es, acaba de salir de la imprenta y es un trabajo ya de varios años con motivo de la publicación de la Ratio Fundamentalis, que es un poco las normativas para la formación de los seminarios de todo el mundo, que salió en Roma a finales del año 2016, pues desde la conferencia nos pusimos a trabajar, el Consejo Asesor de Rectores, para elaborar un documento que lo actualizara y aplicara a la Iglesia en España. Y eso es lo que es este nuevo plan de formación sacerdotal. ¿Qué novedades presenta el nuevo plan de formación, digamos, dentro de lo que puede ser? Sí, bueno, pues el propio cardenal Estela, el prefecto de la Congregación del Clero, indicó las novedades de la Ratio, que son también las de este plan. En primer lugar, se considera la formación sacerdotal como un continuo que no termina nunca, que no se reduce solo a la formación inicial. Eso es bueno, creo que hay que repetirlo para los sacerdotes que escuchan Radio María. Eso es. Es decir, comienza no solo en el seminario, la formación inicial, sino ya en la pastoral vocacional, cuando uno descubre la primera llamada del Señor en su vida. Continúa en la formación inicial en el seminario, se sella con la ordenación presbiteral y luego continúa la formación permanente toda la vida. O sea, es un único camino, dice el texto, del discípulo misionero, del pastor misionero. Esa es una clave muy importante de este texto. Puedo decir de don Gaspar, porque bueno, le conocí hace años en Salamanca, recién llegado de Roma como profesor, que lleva ya 10 años en esta tarea de formación de seminaristas y 8 además ya de rector del Seminario de Ávila en Salamanca. El tiempo pasa. Así es. Comencé con la pastoral vocacional aquí en la diócesis de Ávila, 4 años y medio, y luego ya me hicieron rector, con lo cual todo este camino que he hablado ahora mismo, pues lo he ido viviendo como responsabilidad en mi vida. Sí, entonces la lectura para ti del plan de formación tiene este preámbulo que bueno, ha sido vivida y luego leída. Así es, así es. Y en esta experiencia que puede ser muy interesante, yo pienso en los que están trabajando en la pastoral vocacional, en lo que es el propedéutico, los primeros años de seminario, ¿cuáles son las cualidades y el perfil que el plan de formación, no cabe duda, debe de mencionar
de lo que es el joven que es candidato al sacerdocio, que entra al seminario? Sí, precisamente en el primer capítulo del plan se describe un poco el perfil del joven de hoy, que es a lo que responde la necesidad de un nuevo plan de formación, que va muy en sintonía con lo que es la sociedad que vivimos, ¿no? Yo destacaría como 3 rasgos. Uno primero sería la secularización que vivimos en nuestro mundo, es decir, ese olvido de Dios que domina nuestra sociedad, esa indiferencia, y que requiere por parte del camino formativo fomentar mucho la dimensión espiritual, la experiencia de Dios para poder ser hombres de Dios como sacerdotes y llevar a los hombres a Él, ¿no? Un segundo rasgo que también es importante es cuando Dios desaparece del horizonte con la secularización, entra en crisis el hombre. Y en nuestro mundo pues vivimos, y especialmente en los jóvenes se nota, una desestructuración de la personalidad por la crisis en las familias, por la inseguridad vital, por la crisis afectiva. De ahí que también en el plan de formación se insista mucho en la necesidad de una maduración humana, que es como la base, la materia prima del sacerdote, ¿no? Y por último, otro tercer rasgo, yo creo que también del joven y de la sociedad de hoy, es la globalización. Vivimos en un mundo interconectado, pero no por eso más fraterno. De ahí la importancia de hacer una fuerte experiencia comunitaria en el propio seminario. Frente al perfil individualista, autorreferencial, dice el Papa hoy, del joven de hoy, una honda experiencia comunitaria. Precisamente te iba a preguntar al respecto de estos 3 puntos que creo que das en teclas muy importantes de lo que supone el joven, su perfil y el acceso al seminario, de la secularización, de la crisis de la globalización. Los seminarios, ¿cómo se preparan, cómo se arman para poder dar soluciones a estas realidades con las cuales llegan los jóvenes? Bueno, lo primero, y vuelvo a lo del plan, es haciendo un sólido plan formativo. Y luego, pues, sobre todo con mucha comunión entre los seminarios. Nosotros, de hecho, nuestro seminario, en ese sentido, es un modesto ejemplo de esto. Porque en Salamanca, en el seminario que yo tengo que coordinar, viven con nosotros y están confiados la responsabilidad formativa a nosotros otras 6 diócesis de la región, ¿no? Somos 7 seminarios en uno, para que haya una comunidad rica y para que de esta forma la formación sea sólida para los jóvenes. Entonces, ¿Qué diócesis son, para quien no saben de este aspecto? Pues en la actualidad, junto con la diócesis de Ávila, está la diócesis de Ciudad Rodrigo, que fue la primera que se incorporó. Luego entró Segovia, Zamora, Plasencia y Palencia. Hasta el año pasado estuvo también 2 años la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Así que es una experiencia de una comunión eclesial muy hermosa y muy rica que nos ayuda a todos. Sí. Yo recuerdo el tiempo que estuve en Salamanca, incluso había algunos, si no recuerdo mal, de las Islas Baleares, de Menorca. Sí, a veces cuando los obispos nos piden si podemos acoger un seminarista para que se integre en la comunidad, pues lo hacemos con mucho gusto, sí. También, si no recuerdo mal, alguno de México. Ha habido de México 2, ha habido también de París, estuvieron también con nosotros, o sea que... Así que internacional. Sí, así es. Hay un aspecto que a veces parece que siempre los jóvenes están mal, cada generación está peor. No cabe duda que hay deficiencias. Ahora, ¿qué ventajas también podemos encontrar? Yo, por ejemplo, algo que he dicho muchas veces en nuestros micrófonos aquí de Radio María, que bueno, para mí, y que en mi tiempo de chaval no existían, era, por ejemplo, los grupos de adoración, donde pues hay capillas con adoración, como también grupos muy abocados a la adoración, a la oración, como también misioneros, voluntariados, un sinfín de aspectos que, bueno, enriquecen y que de ahí fomentan muchas vocaciones, no cabe duda. Para ti en este aspecto, frente a estas desventajas que traen los jóvenes, ¿qué otras ventajas traen? Sí, pues como comentabas, esa experiencia de grupos cristianos en las que han descubierto su vocación les ayuda mucho. También, por otra parte, que eso al mismo tiempo es positivo y negativo, ¿no? La importancia del sentimiento en su vida, ¿no? Del sentirse tocados por Dios. Claro, el sentimiento es algo ambiguo porque la fe no se puede reducir al sentimiento, pero yo diría que sí es la grieta por la que la llamada de Dios se introduce y por la que Él les llama, ¿no? Yo creo que otro aspecto es la generosidad
que se puede concretar en el voluntariado, en las misiones, en las ganas de entregar la vida. Yo creo que ese impulso y esa creatividad la traen. A veces hay seminaristas que hay que decirle, frénate un poco, que hay que serenarse un poco, pero sí, el ímpetu misionero, esas ganas de llevar a Cristo sin vergüenza, sin dejarse llevar por los clichés que puedan echarles encima, eso lo tienen. Y luego, otro aspecto también importante es, yo creo que la sinceridad. A mí me parece en el proceso formativo, yo con los seminaristas lo veo, suelen ser muy sinceros. Cuando les das confianza son muy transparentes en contarte las cosas y de esa manera en poder ayudarles a crecer. Estamos en el horizonte de un nuevo curso académico universitario, ya no entramos en temas online, el tema del coronavirus, en fin, pero vamos al plan de formación porque siempre se está dando vueltas de lo que puede ser las materias que se tienen que dar en un proceso para llegar al sacerdocio. En este caso, ¿hay alguna nueva materia, introducción o se recalca algún aspecto? Otra novedad del plan de formación, aplicando la ratio a la que mencionaba antes, es que se estructura el proceso formativo del seminario en 3 etapas, que han tenido una denominación nueva, quitando un poco la nomenclatura académica con la que antes se denominaba el proceso, que era sobre todo etapa de estudios filosóficos y teológicos y de pastoral, ¿no? Ahora no, ahora han recibido una nomenclatura más evangélica y hablan de 4 etapas. La primera es el propedéutico, que es de una extensión de 1 o 2 años, que nosotros ya lo hemos comenzado el año pasado, con una experiencia muy positiva y muy bonita. Su finalidad es consolidar la primera llamada del Señor, la opción por el sacerdocio. Y ahí hemos introducido una serie de materias, llamadas introductorias, en coordinación con la Universidad Pontificia, que les ayuda pues a entrar en el núcleo de la fe, conocer el catecismo, los documentos de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, qué dice la Iglesia sobre el sacerdocio, para decir, oye, aquí en esos documentos están lo que para una orden religiosa son sus constituciones y sus documentos fundantes, ¿no? La introducción al misterio de Cristo de una forma más experiencial, todo eso se da en el propedéutico. Luego la segunda etapa de la formación, antes llamada de estudios filosóficos, porque era lo que fundamentalmente tiene en cuanto a materias, se llama de discipulado. Porque lo que se subraya en esta etapa es que el pastor no deja de ser discípulo. Va a ser maestro, pero siempre tiene que estar aprendiendo. El discipulado, etapa discipular. Luego la siguiente etapa es la etapa llamada configuradora, antes llamada de estudios teológicos. Configuradora, porque en este momento el seminarista lo que se va a trabajar con él es ese proceso de conformación con Cristo sacerdote, pastor, cabeza, esposo, siervo de la Iglesia. Por eso configuradora, la que acompañan los estudios teológicos. Y luego la última etapa, la llamada tradicionalmente de pastoral, se llama ahora también de síntesis vocacional. Porque lo que pretende es verificar este proceso formativo, esta primera opción que en el propedéutico se consolidó, el discipulado y la configuración con Cristo Pastor, hacer una síntesis vital en la comunidad cristiana donde se te manda a iniciarte. Este es un poco el camino. Y en esta etapa también pues, se van a introducir nuevas materias de carácter más práctico, de pastoral aplicada, de acompañamiento espiritual que hoy es tan necesario, del arte de la confesión, del arte de la predicación, del arte de celebrar, para que de esta manera, pues podamos tener, si Dios quiere, pues sacerdotes bien formados. Pues vamos a hablar precisamente después de esta música, Gaspar, si te parece, de lo que supone el resultado de este plan de formación, que somos sacerdotes. Así que escuchamos la música y regresamos. Chi c'è nel caffè, Signore, ti potrà trovare in me. Da 2000 anni tu sei stato sempre presente. La mia voce ti ha fatto scendere nel Padre. Cristo sacerdote eterno, solo tu sei il modello. Sei pastore, padre e maestro. Un altro Cristo tu mi hai fatto, sino alla fine mi hai amato, per l'eternità mi hai consacrato. Hai deposto il tuo potere
sulle mie mani tremanti, il mare del tuo perdono scorre attraverso di me. Si è mollata la mia vita sulla croce del tuo amore, la tua chiesa amerò con il tuo cuore. Cristo sacerdote eterno, solo tu sei il modello, sei pastore, padre e maestro. Un altro Cristo tu mi hai fatto, sino alla fine mi hai amato, per l'eternità mi hai consacrato. Que mis manos sean tus manos y mis ojos tu mirada, que en cada paso que dé tú camines con mis pies. Me has pedido que termine la misión que comenzaste y te anuncie hasta el último rincón. Cristo sacerdote eterno, solo tú eres el modelo, el pastor, el padre y el maestro. Hacer otro Cristo me hace amado, hasta el extremo me has amado, para la eternidad me has consagrado. Cristo sacerdote eterno, solo tú sei el modelo, sei pastore, padre e maestro. Un altro Cristo tu me hai fatto, sino. Y continuamos aquí en esta mañana de viernes en nuestro programa de la Espadaña en Radio María, y estamos con don Gaspar Hernández Peludo, rector del Seminario de Ávila, con el cual estamos teniendo, por decir así, una exclusiva del plan de formación que ha sacado la Conferencia Episcopal. Y estábamos hablando precisamente de este aspecto de lo que es el resultado de este plan de formación. El sacerdote que la gente espera encontrar ahí en la parroquia, en la predicación, en el retiro, en la peregrinación, en el confesionario. ¿Cómo se delinea este sacerdote? ¿Qué resultado de este plan de formación? Yo lo resumiría quizá en el propio título del plan de formación, que se titula Formar pastores misioneros. El resultado de este proceso y lo que pretende este plan es que el sacerdote sea un pastor misionero. Y podríamos decir, bueno, ¿no es lo mismo pastor que misionero? El adjetivo misionero ha querido añadir como un acento que el Papa Francisco está recalcando mucho en su pontificado. El pastor diríamos que es el sacerdote que cuida, que guía, que acompaña, que comprende, que alimenta con la palabra, con los sacramentos al pueblo de Dios. El misionero añade esa capacidad de estar siempre en salida, siempre buscando a los que no están, siempre detrás de los que se han alejado. Este es el perfil del sacerdote que quiere como resultado traer este plan. Pastor, pero misionero. Hay un himno muy bonito de la liturgia de las horas en latín que a mí me gusta mucho, porque hablando, es uno de las, me parece que es de los miércoles en Laudes, que dice: Dum servas queris perditum. Mientras que los conservas, buscas al perdido. Entonces, eso es un poco el modelo de sacerdote, ¿no? Conservar lo que ha recibido. Quedas perfecta. Eso es. Y luego, siempre buscar. ¿Y cómo buscar? Yo creo que es otro acento del magisterio del Papa Francisco. Sacerdotes que sean hombres, maduros humanamente, pero humanos. Que su humanidad sea vínculo para llevar a los hombres a Dios. Sacerdotes humanos, con lo que tiene el peso este adjetivo. A mí me parece que sería eso, pastores misioneros humanos. No cabe duda que el Papa Francisco ha dado un impulso precisamente a esta característica que bien ha mencionado aquí Gaspar,
de lo que es el sacerdote como pastor, como misionero, y donde pues él es el primero que se ha puesto como pastor y como misionero. Yo incluso recuerdo, porque me tocó 10 años que fuera mi obispo en Buenos Aires, me consta que no le gustaba mucho viajar, salir de su entorno, y como papa pues llegó y también manifestó un poco lo mismo, y tenemos un papa como Juan Pablo II, misionero, que ha recorrido ya los 5 continentes, ¿no? Ahí es donde se ve que la gracia de Estado sí. actúa y mucho. Sí, sin duda, ¿eh? Yo lo he manifestado con sacerdotes argentinos con los cuales he compartido tiempo en que era nuestro cardenal, obispo, y ahora como papa, como a los 76 años todavía se puede cambiar. Que bien, comenzamos el programa diciendo que el plan de formación sacerdotal es para toda la vida. Y en ese para toda la vida, Gaspar, aquí en Ávila tenemos cerca de Monasterio de la Encarnación, donde nos estás hoy visitando, el seminario, y dentro del seminario lo que es la residencia San Millán de sacerdotes mayores. Yo siempre he encontrado, y incluso recuerdo desde chico, un testimonio y un ejemplo muy, muy, muy elocuente de sacerdotes que, bueno, encarnan el plan de formación de todo tipo y que son un referente para los que vamos por atrás, incluso para los que comienzan. A mí, esto que comentas, a mí me parece además enormemente simbólico, que en nuestro seminario, en el mismo edificio, esté el seminario menor, en familia, como lo tenemos ahora, que es donde se discierne la vocación, el mayor cuando vienen aquí a Ávila, y la residencia sacerdotal con los sacerdotes mayores. Es que hasta el edificio es símbolo de todo este proceso. Y sin duda ninguna, nuestros sacerdotes en la diócesis han cuidado mucho la formación permanente. A mí me llama la atención una cosa. En las sesiones que tenemos de formación permanente, que bueno, ya dice el plan que no se deben limitar solo a las sesiones a nivel teórico o pastoral, que es la formación permanente, incluye todo, la actualización espiritual, la renovación completa, ¿no? Pero en esas sesiones, los más fieles, los que más asisten, los que con más interés preguntan, son los sacerdotes mayores. Me consta. A mí siempre me emociona y me impresiona mucho, porque es signo de esto que estamos hablando. Si tú tuvieses que mirar un poquito para atrás, ¿qué referentes sacerdotales tú has tenido? Que desde chico en el seminario, incluso como sacerdote, bueno, de alguna manera te han ayudado, te han iluminado, han dicho, bueno, yo quisiera ser como este sacerdote. Aquí, evidentemente, hay que citar nombres, porque no se puede decir en abstracto. Yo no olvidaré nunca a don Feliciano Cantalejo, que era el párroco de mi pueblo cuando yo tenía 8 años. Con él comencé de monaguillo, él me dio la primera comunión y él sembró en mí la primera llamada. Es quien me ha ayudado a decir inicialmente a ser sacerdote. Y justo cuando entro al seminario menor, él ya se jubila, viene aquí a la residencia sacerdotal, y el segundo, que viene también como párroco a mi pueblo, es el padre Ángel Olano. Lo curioso, el padre Ángel Olano venía de las misiones, de Brasil. Entonces era un hombre que el aspecto misionero lo tenía como muy marcado en su existencia. El misionero y la santidad. Siempre decía, no había homilía en mi pueblo en la que no recordara, tenemos que ser santos. Esas dos figuras de mi primera etapa, ¿no?, en el seminario me han marcado mucho. Pues precisamente marcan lo que acabamos de estar mencionando del documento y del pontificado del Papa Francisco de ser pastor y misionero. Así es. Así que lo encarnan, lo encarnan. En una mirada a los jóvenes que están por comenzar y que están con la inquietud y que a lo mejor están incluso escuchando este programa de viernes aquí en Radio María, ¿tú qué le dirías al joven que está deshojando esa margarita entre el sí y no de la vocación? Bueno, como dijo Juan Pablo II a toda la Iglesia, pero especialmente a ellos, el que no tengan miedo a hacerse la pregunta fundamental de la vida, que es la que le hace el Señor al joven rico, escuchábamos hace unos días en el Evangelio. Si quieres ser perfecto, si quieres ser feliz, sígueme. Que uno se lo pregunte, que busquen gente con quienes contrastar su vida, que les puedan ayudar para poder discernir, y luego que no tengan miedo. En la pastoral vocacional hablamos de superar el miedo al salto. Uno, antes de dar el paso, decir sí al Señor tiene muchos miedos. Cuanto más te aproximas al sí, más miedo tienes. Pero el miedo se quita saltando, diciéndole sí
y adelante. No tenemos que esperar a tener todas las certezas, todo cerrado, para poder seguir al Señor. Precisamente la fe consiste en fiarse de esa primera llamada y confiar. Ya para terminar, porque estamos en un programa aquí con don Gaspar Hernández Peludo, donde necesitaríamos otro programa u otro tal vez para poder llegar a extendernos en estos temas tan maravillosos y tan atractivos que estamos hablando. Ha llegado aquí a nuestro programa con el plan de formación de la Conferencia Episcopal recién salido del horno, así en el brazo, así lo has traído como bebé, recién nacido casi. Pongamos que ya han pasado 10 años más de lo que tú llevarías rector, que hace 10 años, bueno, ahora pongamos otros 10 años más. ¿Tú qué esperas a la vista del tiempo de lo que puede aportar este plan de formación? Bueno, sería hacer un poquito futurible, pero sí. Bueno, nuestro deseo, evidentemente, al elaborar este texto, es que se dé una honda renovación en la formación sacerdotal. Que salga este perfil de sacerdote, pastor misionero que hemos comentado antes, y sobre todo que la sed de Dios, ¿no? Pueda ser a través de los sacerdotes saciada en medio de nuestro mundo. Que este plan ayude también a renovar los itinerarios formativos, porque yo creo que necesitamos textos que nos alimenten, pues que esto oriente, ¿no? Y ojalá pues que dentro de 10 años esto de las etapas esté mucho más claro, esto del proceso continuo de que ser sacerdote toda la vida, también lo tengamos muchísimo más claro. Yo eso de deseo, ojalá esto ayude. Bueno, pues dejamos ese deseo. Muchas gracias. Aquí don Gaspar Hernández Peludo, rector del Seminario de Ávila y profesor ya tiempo de patrología y de sacramentos en la Universidad Pontificia de Salamanca. Muchas gracias y quedamos para otra, que por aquí vengas. Cuando Dios quiera. Y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias. Muy bien. Estoy a la puerta y llamo. Llegamos así al final de nuestro programa de la Espadaña del día de hoy, viernes 23 de octubre. Y recordarles que el próximo viernes en la Espadaña, siendo último viernes de mes, tendremos Vida y Obra de Santa Teresa. Así que quedan emplazados. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en Radio María, en la Espadaña. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.